Hola, comunidad de relatos secos escalofriantes. Aquí está tu nuevo relato de misterio y terror, listo para compartir. No olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir, porque el terror se comparte. El regreso de la sombra encorvada. Mi nombre es Paulina, y hoy quiero contarles lo que está pasando en casa de mi tía. Hace años, mi tía compró el terreno al lado de la casa de mi abuela porque quería estar cerca de ella. Antes, ahí vivía una viejita en una casa de madera antigua, muy bonita, con un patio enorme. La viejita vivía sola, desde que su esposo falleció y sus hijos, ya mayores, la visitaban los domingos. Pero un día, algo pasó. En la madrugada, la viejita gritó muy fuerte, alertando a mi abuela y a mis padres. Salieron a ver qué sucedía en casa de Doña Luz. Ella les dijo que llamaran a la policía, que al parecer un ladrón había entrado. Mi papá sacó a Doña Luz de la casa y la llevó con nosotros hasta que llegó la policía. Cuando llegaron, no encontraron nada ni a nadie, ni signos de que alguien hubiera entrado, y tampoco faltaba nada. Pero Doña Luz estaba segura de que alguien había estado en la casa. Dijo que no se sentía segura y pidió que llamaran a sus hijos. Mi mamá habló con uno de ellos, y él fue por ella. Lo extraño sucedió al día siguiente, pusieron en venta la casa de Doña Luz. Ahí es donde entra mi tía Tatiana, que estaba buscando un terreno para construir su casa. Sin dudarlo, decidió comprarlo. No sé bien los detalles de la compraventa, pero sé que fueron muy accesibles con el pago. Creo que la familia de Doña Luz quería deshacerse del terreno, por eso la venta fue tan rápida. Enseguida empezaron la demolición de la casa de madera y la construcción de la casa de mi tía. Yo estaba muy feliz porque mi tía se mudaría con mis primos al lado de nosotros. Pasaron los meses y, por fin, la casa estaba lista. En menos de medio año, mis tíos y mis primos estarían a nuestro lado. Cuando terminaron la construcción, llamaron a un padre para bendecir la nueva casa. Ya instalados, todo iba bien, pero los días siguientes empezaron a notar cosas raras. Una de ellas era que las puertas se abrían solas, especialmente la del cuarto de mis primas. Ellas decían que sentían que alguien las observaba, pero no le daban importancia. Pero las cosas empezaron a tomar un tono más siniestro, más oscuro. Ya no solo eran las puertas abriéndose, sino que también se veían sombras. Incluso una vez, yo vi pasar una sombra por la ventana de casa de mi tía. Era una sombra extraña, parecía un hombre, pero estaba encorvado. Me dio curiosidad, así que fui a ver, pero la sombra había desaparecido. Les dije a mis tíos, pero dijeron que no era nada. Pero mis primos no querían estar ahí, especialmente mi prima María, ya que esa cosa la molestaba mucho más a ella que a cualquier otro miembro de la familia. Ella decía que cuando se sentaba en el sillón de la sala, sentía como si algo estuviera a su lado. O cuando estaba en la cocina, decía que alguien le movía las cosas, le apagaba la flama de la estufa. El momento más fuerte fue cuando mi tío estaba en el baño y sintió como si un tronco le cayera en la espalda, como si alguien lo golpeara. Y luego sintió como si lo asfixiaran. Pero así como de la nada, sintió todo eso, así de la misma manera desapareció. Le dijo a mi tía lo que había sucedido. De hecho, le mostró el cuello, ya que tenía marcas de como si alguien lo hubiera ahorcado, y en la espalda tenía marcas de golpes. Decidieron hablarle a un padre para que fuera a bendecir la casa. Así que el padre echó agua bendita y rezó un poco. Esa cosa se calmó por un tiempo, pero regresó con aún más fuerza. La situación era insostenible, ya que esa cosa enterraba a mis primas en sus cuartos. A mi primo lo empujaba, y esa sombra se empezó a hacer más y más presente. Ya no solo lo veían mis primos y nosotros, sino también amigos o vecinos. Así que una vecina que leía las cartas les dijo que ella lo ahuyentaría. La bruja fue a somerguear la casa, pero esa presencia era muy fuerte. Sí lo sacó, pero al igual que el padre, solo se calmó por un rato. La bruja les dijo a mis tíos que tenían que contactar con la antigua dueña de la casa y preguntarle qué es lo que pasó, el por qué se fue y decidió vender la casa tan pronto, y qué había hecho en ese terreno. Pero no tuvieron éxito. Pasaron varios años lidiando con esa cosa en la casa. Cada determinado tiempo iban a limpiar la casa de ese espíritu. Ya estaban cansados, mis tíos querían vender su casa, que con mucho esfuerzo habían construido. Hasta que un día se pudieron comunicar con la hija de Doña Luz. Ella les dijo que, desde que Doña Luz vendió su terreno, se había vuelto muy extraña, muy silenciosa, muy retraída, y aparte, se había amargado. La hija de Doña Luz les dijo a mis tíos que cuando ella quiso contarles lo que le había sucedido aquella vez en su casa, ella solo dijo una frase que no entendieron y luego se mordió la lengua, casi se la arrancó. La frase que dijo Doña Luz fue, su papá regresó. A los pocos días de haber hablado con la hija de Doña Luz, mis tíos se enteraron de que Doña Luz había muerto de un infarto. Mis tíos ya no sabían qué hacer, así que decidieron hablar con un brujo mayor. Decían que se los habían recomendado por ser muy poderoso. Aquel brujo les dijo a mis tíos que la antigua dueña había hecho que el espíritu de su esposo regresara, ya que ella se sentía sola. Pero ese ente en realidad nunca fue su esposo, sino un ente maligno. Les dijo también que lo podía expulsar, pero que sería muy difícil, que no se sabría si regresaría. Que era decisión de mis tíos si querían que él hiciera el trabajo. Y si lo hicieron. Y aquel ente maligno desapareció, la casa se sentía diferente, la vibra había cambiado completamente. Los años pasaron y todo iba tranquilo. Hasta ayer.
Fui a casa de mis tíos y cuando estaba saliendo del baño, de reojo vi una sombra atrás de mi tía. Era una figura encorvada y muy rara. Cuando volteé a ver de nuevo, esta sombra desapareció. ¿Será que otra vez regresó ese ente? Mi prima María dijo que volvió a sentir aquella sensación de ser observada. Nosotros somos Relatos Ecos Escalofriantes. Hasta la próxima. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir. Hasta la próxima.